Vamos a empezar con esta parte interesante. ¿Mm? El duelo, superando el duelo. El duelo es parte de la existencia, ¿sí? No es algo que nos pase nada más a los que tenemos mala suerte. Por el simple hecho de ser una persona que estoy viva, voy a ser una persona que tenga duelos en mi vida, ¿sí? La vida es un proceso y como proceso nunca estamos en el mismo lugar, ni a nivel físico, ni a nivel celular, ni a nivel de estructura, ni a nivel de maduración, ni a nivel de funcionamiento de todos nuestros órganos, incluyendo nuestro cerebro. Somos un proceso donde yo dejé ya muy atrás esa bebé que fui, esa niña de preescolar, esa muchacha alegre que me gustaba salir a la plaza y que tenía de alguna manera los amiguitos, ¿sí? Esa jovencita soñadora que estaba eligiendo carrera, esas ya no existen. Esas Adrianas ya no existen. Esas Olgas ya no existen, ya no están, ya se fueron. Entonces, todas esas partes son pérdidas, a las cuales tengo que entenderlas para poder entender que nada puedo conservar, que solamente necesito fluir, porque como dice el budismo, lo único real que existe en la vida es el constante cambio. Es totalmente adverso cuando decimos que queremos regresar a la normalidad. Esa normalidad no existe, no está, ni va a estar. Entonces, si empezamos a cambiar nuestra mente, vamos a empezar a cambiar nuestra vida. Si queremos vivir estáticos, vamos a sufrir mucho, porque no vamos a dar oportunidad a que la pérdida nos permita que venga algo nuevo, porque toda pérdida trae de la mano algo nuevo, algo diferente, una transformación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con nuestra emocionalidad? Que desde pequeños nos programaron y nos hemos seguido programando a solamente ganar. No estamos preparados para el fracaso. Y una de las partes que implica el humanismo y la neuroeducación es enseñar y preparar a los alumnos para el fracaso, no para el éxito. El éxito puede hacer que llegue o no llegue, y el fracaso es constantemente. Y el fracaso lo tenemos que ver como el resorte que nos va a impulsar a salir. Entonces, dentro de la educación tenemos que ir cambiando todos estos paradigmas. No nos programemos para ganar, programémonos para perder. Programémonos para saber qué hacer cuando fracasemos, cuando perdamos. ¿Qué hacer cuando ganamos? No hay mucho que decir, nada más que disfrutarlo, nada más que querer repetir el evento, pero cuando perdemos sí necesitamos muchas destrezas que adquirir. El duelo, vamos a comenzar definiéndolo. Es un proceso psicológico, es un proceso que está dentro de mi cerebro, es un proceso que hace mi cerebro en la parte central, que es donde está toda la parte emocional en el cerebro, que es donde está la parte del sistema límbico, que es donde están las emociones, ¿sí? Es un proceso que se da en el centro del cerebro cuando algo lo pierdo. Y ese proceso es doloroso, duele, porque no estoy preparada para perderlo.
Entonces, el duelo lo vamos a ver como el proceso psicológico doloroso que me va a surgir como una respuesta cuando yo tengo una pérdida. Las pérdidas hay de muchos tipos. No es nada más la pérdida de la vida, ¿sí? Cualquier pérdida económica o material me va a generar dolor. Psicológicamente me voy a sentir mal porque perdí mi computadora, porque perdí mi cartera, porque perdí mis llaves, ¿sí? Me va a generar esa parte de dolor. Cualquier tipo de situación que yo considere que es una traición, que mi mejor amiga me haya dicho lo que no era, o que me haya ocultado la verdad, o que yo le haya dicho algo y ella o él lo hayan utilizado para otra cosa, el sentirme traicionado genera un dolor psicológico, genera una pérdida, me genera un duelo. En el momento que yo me caso y voy con mi Walt Disney en la cabeza pensando que de alguna manera esa pareja va a ser lo que yo creo que va a ser, lo que nadie me dijo que iba a ser, pero yo creo que mi pareja va a ser el hombre más tierno, el hombre más feliz, el hombre que me lleve comida a la cama, que sea su princesa, todo bonito, todo de color, todos esos atributos que yo puse porque los necesitaba poner, no porque él me haya dicho que era la última maravilla. Y en el momento que descubro que es una persona, sea hombre o mujer, es una persona normal, que tiene momentos muy bonitos y tiene otros momentos no tan bonitos, que tiene palabras muy hermosas para decirme y otras muy descorteses, que tiene detalles lindísimos, pero que esos detalles no son en todos los momentos ni en todas las circunstancias que yo quiero. Empieza a desquebrajarse mi ideal y empiezo a sentirme que no fue el hombre que yo quería. Y me digo engañada en lugar de decirme, tengo una gran capacidad imaginativa para poder imaginarme todo lo que yo quería que fuera este hombre. Pues buenos deseos todos lo tenemos. Entonces, esto surge muchísimo cuando yo, de alguna manera, no tengo la madurez para poder ir entendiendo que no todo lo que yo me imagino puede ser posible. Cuando hay una desilusión amorosa, cuando yo entrego mi amor, mi cariño, y ese cariño no es aceptado, no es atendido como yo lo necesito, esa desilusión amorosa me va a generar una pérdida, y la pérdida me va a generar un dolor, y el dolor me va a generar una situación que tengo que pasar para poderme recuperar. El divorcio. El divorcio es otro de las pérdidas muy importantes que tenemos las personas cuando, por ejemplo, eh, yo, persona, estoy muy enamorada de mi pareja, las cosas empiezan a ir muy mal. Sí, pero ese ir muy mal, yo empiezo a procesar y empiezo a decir, creo que esto no va a funcionar. Y van pasando los días y van pasando los meses y digo, creo que esto no va por buen camino. Y van pasando los días y los meses y digo, creo que lo mejor es separarme. Y van pasando los días y los meses y nos disgustamos y digo, yo creo que esto no va a durar mucho. Y van pasando los días y los meses hasta que un buen día digo, hasta aquí.
y me decido a ir a hablar con mi pareja y le digo, quiero que nos divorciemos. Ese es un divorcio planeado, donde el dolor se lleva dentro del matrimonio. Y ese dolor no es tan difícil para superar como el divorcio súbito. A la mejor mi pareja nunca se dio cuenta lo que estaba pasando conmigo, que me fui desilusionando, que me daba mucho coraje verme equivocado en mi relación de pareja, que ya quería retirarme de él y que poco a poquito fue pasando todo un año y me fui preparando. Él no se dio cuenta que yo viví el duelo dentro de matrimonio y él durante el proceso del divorcio es que empieza a vivir el dolor. Entonces, es muy diferente un divorcio súbito a un planeado. Los dos tienen duelo, pero se viven de forma diferente. ¿Cuál es el menos doloroso? El planeado. Porque en ratitos puedo irlo a abrazar, en ratitos puedo durante un abrazo despedirme de él y el otro le decimos adiós y hasta nunca y ya no tiene esa posibilidad de poderse ir separando. Otro de los dolores, de los duelos que se tienen, de las pérdidas, es de mi hijo ideal. Habemos muchas mamás que planeamos tener un hijo, pero mi hijo va a ser el niño más educado de la tierra. Mi hijo nunca se va a portar mal. Mi hijo va a ser el más inteligente. Mi hijo no va a ser grosero como mi sobrino, ni va a andar como mi otro sobrinito. Mi hijo va a ser lo mejor de lo mejor. Y yo, mamá, con cerebro Walt Disney, empiezo a producir toda una fantasía alrededor de mi hijo. Nace mi hijo, empieza a crecer y me doy cuenta que mi hijo tiene un trastorno, que mi hijo tiene un trastorno de déficit de atención o un autismo. Y yo vivo muy enojada y yo no lo acepto. Y lo cambio de muchas escuelas porque las maestras están mal. Las maestras no entienden que mi hijo es un hijo, uf, súper dotado y que ellas no saben manejarlo. Y entonces voy de escuela en escuela llevando a un niño a mi hijo ideal y sintiéndome incomprendida, ¿sí? Y el niño se porta mal y el niño empieza a tener problemas de aprendizaje y el niño empieza a tener muchas dificultades donde quiera que se pare y yo tengo mucho coraje y lo lastimo y no lo acepto y le hago muchas cosas porque yo estoy viviendo con un ideal en mi cabeza. No me ha caído el 20 de que mi hijo no es el que yo tengo en mi pensamiento. Y cuando llega ese momento que la mamá o el papá pueden abrir sus ojos y su conciencia y decir, mi hijo tiene un trastorno que yo no planeé y que no me hubiera gustado tener, empiezan en un proceso de duelo. No hay papá que no pase por esto, ¿sí? La pérdida de un embarazo. La pérdida de un embarazo es algo que la madre y el padre pasan por un dolor psicológico increíble. Y los que estamos alrededor de esa madre que perdió a su bebé en el vientre teniendo 3 meses de embarazo o 4 meses o 5, decimos: "Ay, pues todavía ni nacía, hombre". Pero para la mamá, desde que sabe que está embarazada, lo ubica como persona, ¿sí? Aunque todavía ni siquiera sea un fetito, sino que sea un cigoto pequeñito, 2 células que ni siquiera las puedo ver, para esa madre ya tiene ojos, ya tiene personalidad, ya tiene boca, ya tiene todo completito. Y entonces vive con esa pérdida, con ese dolor. Cuando perdemos la salud, ¿sí? Habemos personas que tenemos la tendencia a tener enfermedades degenerativas, artritis, problemas neurodegenerativas, Parkinson, demencias seniles.
Alzheimer, ¿sí? Problemas que tengan que ver con el sistema inmune, cáncer, de otro tipo de problemas, diabetes. Y cuando perdemos esa salud, nunca más nos podemos recuperar emocionalmente, porque yo quiero seguir haciendo la vida que hacía, porque yo era una persona que me podía desplazar, era una persona independiente y ahora con esto yo me siento que no estoy completa. La pérdida de la salud es una de las cosas que más dolor psicológico genera, porque genera impotencia. ¿M? El envejecimiento. Una persona cuando no tiene una madurez emocional, que ha ido caminando por meses, días, años, y que ha ido por los 15, 16, 17, 20, 30 y que no ha tenido la madurez ni la sabiduría para disfrutarse en cada momento, no ama su madurez. Quiere a toda costa transformarse. Quiere detener el tiempo y empezarse a poner cosas que no son parte de ella y que más que verse bonita, empieza a verse deformada, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, el envejecimiento no es un proceso donde se puede disfrutar, porque cada una de las canas, porque cada una de las arrugas es parte de mi existencia, es parte de mi estar. Entonces, cuando una persona empieza a entrar, sobre todo a los 45 años, a los 46, a los 47, a los 50, empieza a tener estados emocionales muy fuertes. ¿Dónde estoy yo? Esta no soy yo. Esta mujer que ha perdido, a la mejor su menstruación, esta no soy yo. Quiero regresar a la que era yo, ¿sí? Esta mujer que empieza a decaer sus músculos porque ya no está produciendo ciertas hormonas, esta no soy yo, ¿sí? Cuando no se dan cuenta que la que está enfrente, con todo lo que está, esa es la persona, esa eres tú. Entonces, estos duelos son duelos primero porque no disfruté mi vida, porque nunca adquirí en cada momento lo que tenía que adquirir. Por lo tanto, no puedo aceptar que está terminando mi vida, ¿sí? Quiero regresarla de alguna manera y en ese quererme transformar, quedo muy lejana de lo que realmente soy yo. Porque una persona que empieza a transformarse necesariamente tiene que tener una asistencia psicológica importante y psiquiátrica. ¿Por qué? Porque de repente me voy a ver en el espejo y voy a ver transformaciones que no son mías y eso perturba a cualquiera. Y luego quiero encontrar dónde estoy yo y me empiezo a despersonalizar. Y los psicólogos y los psicoterapeutas lo sabemos perfectamente que antes de ejercer cualquier tipo de cirugía, una persona tiene que someterse a un proceso psicológico y tener mucho cuidado en cuáles van a ser sus reacciones después de la cirugía, porque pueden empezar a tener conductas muy raras como por ejemplo, hacer cosas muy ilógicas. Y esto habla de que ya ha habido una afectación secundaria, ¿verdad? Que algo está pasando con su emocionalidad. Muy bien. Uno de los duelos que más conocemos y que de alguna manera más manejamos y decimos, bueno, es que se murió fulano de tal y la persona tiene un duelo, tiene una pérdida. Pues la muerte es la que más conocemos, pero tan intenso puede ser la muerte de un ser humano querido para mí, como puede ser la pérdida de mi billetera que me regaló mi mamá, ¿sí? La pérdida de mi ilusión en mi matrimonio, la pérdida porque no fui madre,
Yo deseaba ser madre, no pude ser madre y yo tengo ahí un dolor y tengo un duelo abierto, ¿sí? La muerte es un duelo más doloroso cuando existe de manera súbita o por desaparición. Y ahora podrán ir entendiendo que la muerte que tuvimos en tiempos pasados, en meses pasados y que actualmente la estamos volviendo otra vez a vivir por el COVID, es la más difícil de superar, es la más dolorosa en intensidad. Cuando yo tengo un ser humano, un tío, una mamá, un hermano, un ser queridísimo que muere por un cáncer y vive un tiempo en cama y yo puedo llevarle unas pantuflas y puedo llevarle un caldito y puedo irle a agarrar la mano y puedo irle a dar una peinadita, ir a ayudarlo en lo que sea, es un duelo más fácil de salir. Pero cuando yo de repente la semana pasada vi a la persona como si nada y no me despedí y me dicen que ahora está muerto, es mucha intensidad de dolor. Y cuando simplemente se desaparece, porque sé que está enfermo, pero no lo puedo ver porque tiene COVID, y de repente lo único que sé es que en una cajita de cenizas aquí está, ese dolor es mucho, muy fuerte. Las muertes más dolorosas van a ser la de los hijos, más que la de los padres y más que los de las parejas o los hermanos. Un dolor de un hijo, bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué nos cuesta tanto ante la muerte dejar de sufrir? Porque nos hizo falta tiempo. ¿Por qué nos cuesta trabajo despedirnos de esa persona? Porque hay mucho que no le dije. No le dije que lo amaba, no le dije lo importante que era, no le dije que fue lo más maravilloso que me pudo haber pasado verme encontrado con él o con ella. Porque él siempre me necesitó, ella siempre me necesitó y yo fui egoísta y nunca acudí a apoyarlo, a apoyarla. Me siento culpable. Hay tanto cariño con el que yo me quedé en mis manos que no se lo di. Me hubiera gustado irme a una playa con él, con ella. Me hubiera gustado el poder salir a un café y sentarnos. Me hubiera gustado poderme ir a caminar. Hay tanto que no di, hay tanto que no hice, hay tanto que no viví. Entre más se viva todas estas cosas, más dura ese duelo, más es el dolor psicológico, más sepultado en dolor me quedo. Por eso, los que todavía el día de hoy tienen la oportunidad de tener a un ser querido cerca de ustedes y que no han hecho lo propio, no lo dejen para mañana. En cada día, denle el mejor platillo que ustedes tengan, así sea un platito de frijoles con unas tortillitas calientes. No dejen para en la noche o para después poderle decir a una persona lo importante que es, lo que le agradecen, lo quieren. Si un día llega la persona junto a ustedes y están haciendo lo más importante en su existencia, dense su tiempo para estar. 5 minutos, no va a pasar nada. Para cuando nos digamos adiós, nos quedemos muy tristes, porque no hay despedidas felices. Nos vamos a quedar muy tristes, pero se van a quedar muy contentos. Pero si no hicieron la parte que les tocaba, se van a quedar muy tristes, con mucho dolor y con mucha desesperación. Por eso en los funerales a veces vemos algunas personas que se sientan
con mucha tranquilidad y lloran, pero con mucha serenidad. Y dicen: "Ay, qué persona tan controlada". No, ella está en paz, está triste. A nadie nos gusta despedirnos, pero está muy en paz. Dio lo mejor, respetó, quiso, acompañó. Y por eso habemos personas que se revuelcan en el piso y quieren abrazar a la persona y quieren y gritan y se revuelcan y se contorsionan. ¿Por qué? Porque no vivieron en vida lo que tenían que vivir. Y ahora que saben que ya no hay esa oportunidad, sienten que se enloquecen porque se quedan con todo para dar. Y es muy triste. Cuando hay una muerte, es bien importante que se respete a la persona a que lleve su luto. El luto es la manifestación cultural, religiosa, social, para ir caminando por el proceso del duelo. Si una persona quiere sacar todas las noches una vela, poner un vaso con agua, comprar un pajarito y tenerlo en una jaulita, si quiere poner un altar con flores, con comida, si quiere vestirse de blanco durante un año, si quiere vestirse con una túnica, ¿verdad? De algún santo que ella quiera, si quiere llevar una pulsera, si quiere llevar, mantener la recámara de una forma, si quiere utilizar algunas prendas de la persona, permítanselo, porque el luto es algo muy individual, es algo muy íntimo que tiene que ver con lo que yo creo y en lo que yo creo. Si quiere llevar un rosario, si quiere llevar una pulsera con un rosario, si quiere llevar un anillo con cierta situación, si quiere pintar su casa de cierto color, poner algún cuadro, déjenla, porque es una forma que ella está caminando en ese proceso para poder salir de ese dolor psicológico que se llama duelo, ¿verdad? Y cada quien lo tenemos de diferente manera. Hay otra parte que también tenemos que tomar muy en cuenta y que no lo estamos tomando, que cuando ese duelo que se dio, ese dolor psicológico, está acompañado además de un trauma, ¿sí? Ejemplo, perdí a mi hijo, pero lo perdí en un accidente donde yo sé que el carro se incendió. El imaginarme que mi hijo se me quemó es terrible. Y el dolor de ya no verlo y de que esté muerto es totalmente terrible. Entonces, tengo un dolor psicológico por el duelo y aparte tengo un evento traumático. Y esta parte que yo espero que aquí haya muchos psicólogos y muchos psicoterapeutas lo tienen que tener muy claro. Si llega una mamá y dice: "Vengo a terapia porque perdí a mi hijo, me lo ejecutaron y sufro mucho porque está muerto". Lo primero que necesitamos trabajar, mis queridos psicólogos y psicoterapeutas, es el trauma, no el duelo, ¿sí? Es esa parte de que la madre se imagina que su hijo, eh, pues, le pusieron todos los balazos que pudieron en su cuerpo, o lo o lo martirizaron, o lo agredieron de forma física brutal o sexual. Nunca meterse a trabajar un duelo, mis queridos psicólogos, si no han atendido el trauma. Fundamental, básico, y no hay ningún libro que se los diga. Esto lo digo yo. Esto lo digo yo y mi experiencia. ¿Por qué? Porque si no vamos a traer a la persona cuando empecemos a trabajar o al niño
lo vamos a traer entre mucho dolor y el trauma. Mucho, se nos va a estar regresando mucho. Entonces, primero enfóquense y hagan una reestructuración de la experiencia traumática. Un psicoterapeuta o un psicólogo no puede ser una persona que solamente maneje un enfoque o una sola técnica. Necesita tener como en el quirófano, el cirujano tiene muchos bisturí de diferente tipo, muchas pinzas, mucho instrumental. Un psicoterapeuta tiene que tener mucho instrumental para saber qué es lo que yo tengo que ocupar en cada situación. Entonces, ese psicoterapeuta o ese psicólogo que sale de la psicología general y se pone a poner un consultorio, es algo que no lo tenemos que pensar 2 veces si vamos con él. Un psicólogo general no tiene la capacitación, por mucho que vengamos de escuelas de prestigio, para poder atender cosas tan importantes, tan delicadas y tan trascendentes. Por eso el seminario del día de hoy se llama Con un enfoque psicoterapéutico. Cuando una persona, sea un niño, que en la mayoría, el niño que pierde a sus padres, siempre llega con trauma. ¿Sí? Siempre llega con trauma, porque desgraciadamente no, la persona que fue y lo informa o la forma como lo informa no fue la mejor o la forma como describen el caso no fue la mejor. Entonces llegan con un trauma y luego llegan con el duelo. ¿Mm? La mejor forma de que ustedes tienen para atender a un niño el duelo y lo que es el trauma es por medio de la psicoterapia infantil. Quiero decirles que psicoterapeutas infantiles puros habemos muy poquitos preparados. Hay psicólogos que dicen atiendo niños, adolescentes, adultos, viejitos, más viejitos, mucho más viejitos, divorcios, este, problemas sexuales, problemas de esto. No, 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 espérenme tantito. No es cierto. Eso es un cuentahumos. Eso es una mentira. Las técnicas psicoterapéuticas infantiles son muy específicas, son muy bonitas. ¿Mm? El enfoque que el niño requiere es un enfoque muy diferente al de un adulto. Entonces, psicoterapeutas infantiles es algo que en este momento necesitamos mucho preparar personas para que se conviertan en psicoterapeutas infantiles, porque un niño que ha tenido un duelo o un trauma en primera infancia se nos va a ir y va a ser un adolescente con un niño lastimado adentro, va a ser un adulto con un niño lastimado adentro, va a ser un viejito con un niño lastimado adentro y ese dolor va a cobrar réditos, réditos a través de que empiecen a existir enfermedades psiquiátricas, enfermedades físicas, porque no podemos vivir con tanto dolor sin solución. Y a mi punto de vista, y esto lo digo desde hace muchísimo tiempo, los mejores perfiles para el estudio de la psicoterapia infantil se llaman maestros. ¿Por qué? Porque el maestro sabe utilizar mucho la psicología y la psicoterapia con los niños, aunque ellos no se den cuenta. Porque el maestro está muy en contacto con los cambios emocionales de los niños. Porque el maestro conoce al niño, es la segunda casa. En la universidad, por ejemplo, en una reunión, cuando estaban aceptando esta maestría, hubo una reunión muy importante donde abrimos la posibilidad de que la maestría en psicoterapia infantil no solamente pudiera ser impartidos a personas que fueran psicólogos. La maestría en psicoterapia infantil en la universidad está abierta
a otros perfiles, enfermeras, médicos, maestros, pedagogos, esas perfiles, personas que viven en guarderías con niños, esos perfiles que tienen mucho una parte que no se va a adquirir, que es la esa parte de soporte emocional, esa actitud, ¿sí? Las aptitudes las podemos desarrollar, pero la actitud, la visión que se tiene de percibir al niño, de atender al niño, de valorar al niño, eso lo pueden tener otros perfiles que no sean psicólogos. Así que todos los que están aquí y que estén apasionados por el mundo de infantil y de reconstrucción, de adquirir métodos y técnicas. La diferencia entre psicología infantil es que la psicología infantil se ve toda la parte teórica, la teoría de personalidad. La psicoterapia infantil son aprender métodos y técnicas psicoterapéuticas para ayudar al niño con problemas emocionales, de conducta y estimulación cognitiva. En el caso de nuestra universidad, metemos ese tercer parte. Entonces, quien haya soñado en ser psicoterapeuta, sienta que tiene ese amor a ver a los niños, a oler a los niños, a estar con los niños y quiera tener un consultorio más o menos como este es uno de mis 5 consultorios y esta es la parte de exposición terapéutica, etcétera. Intente ser psicoterapeuta, ¿por qué? Porque en este momento hay una carencia de psicoterapeutas y en especial infantiles, y es lo que más requerimos, la reconstrucción emocional infantil. Vivan por ese sueño y créanme que harán mucho bien a la sociedad, rescatar los niños. Hay personas, hay psicoterapeutas que dicen, no, yo con niños no, yo con adultos está bien, pero los niños sí requieren de especialistas. Aquí tenemos a la doctora Salomé, ¿verdad? Que ella está estudiando su maestría en psicoterapia infantil, ¿sí? Siendo ella una persona preparada en pediatría, ella sabe que la psicoterapia es fundamental, fundamental en lo que es todo el servicio por el simple hecho de trabajar con niños. Lo primero que necesitamos hacer es una reconstrucción psicológica cuando ha habido un proceso de trauma, ¿sí? Cuando hay un trauma, entre más pronto mejor, dejamos menos cicatriz. Es como les decía yo, es como una herida. Si yo me corto con un cuchillo, no me curo mi herida, me empieza mi herida a causar, pues de alguna manera una descomposición ahí por bacteria y me sigo dejando, me va a empezar a carcomer la carne, me va a empezar a generar una infección que me va a llegar a nervio, a hueso, y después puedo ir a que me reconstruyan. Pero, ¿qué va a pasar? Mi mano va a quedar deforme. En la parte de reconstrucción psicológica, tenemos que cambiar socialmente nuestra visión. Si el niño tuvo un trauma en un proceso de 8 días, llévenlo a alguien que maneje reconstrucción psicológica, no a alguien que nada más escuche lo que va a decir el niño, que se haga la reconstrucción psicológica para evitar el más daño posible. Entonces, a veces dejamos como que el niño se le olvide, como que no pasó nada, con que no se lo volvemos a recordar. La psique, la parte emocional, no funciona de esa manera. Un problema emocional va a perdurar toda la vida siempre y cuando no se haga una reconstrucción emocional. ¿Mm? Para eso, para las personas que les guste la parte de hacer reconstrucción emocional, que aquí en este momento ya tenemos varios de nuestros alumnos que van a tomar esta maestría, está por cerrarse, esta y la infantil están ya por completar su cupo, hay otras que ya cerraron su cupo.
mañana van a salir en Facebook con cupo lleno las maestrías que ya se llenaron para que ya la persona no sienta que perdió su tiempo al inscribirse en una maestría. Mañana salen, hay varias que ya se cerraron. La maestría en reconstrucción psicológica es muy importante porque es los primeros auxilios ante un evento de dolor psicológico, ¿sí? Es como el urgenciólogo. No nos va a reestructurar todo, pero sí, en los primeros momentos va a contener, va a arreglar, va a acomodar. Y créanme que todos en todo momento tenemos eventos y experiencias que nos generan trauma. Entonces, a los que les gusta estar con toda la adrenalina y servir en el momento que se requiera, esta es su maestría, este es su camino. ¿Sí? Habemos personas que decimos: "No, no, 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 yo a mí que me estén llorando y que en este momento que se está dando la emergencia, no, yo mejor ya cuando lleguen a mi consultorio y estén ya más acomodaditos". Ah, entonces esta no es su maestría. Un duelo, un trauma, una situación, ¿con qué elementos lo va a enfrentar la persona? Con su mundo espiritual. Habemos personas que tenemos una espiritualidad muy grande. No estoy hablando una parte de religión. La espiritualidad no tiene que ver con una u otra religión, ¿sí? La espiritualidad es algo en yo tener una fe de un ser supremo, ya sea la luz, ya sea el sol, ya sea lo que sea, que me guía y me protege y donde yo me puedo refugiar cuando siento que sola no puedo, ¿sí? Esa es la parte espiritual. Hay personas que su parte espiritual lo ejercen dentro de una religión. Todas las religiones son válidas, todas son respetables, todos nos llevan a lo mismo, a tener un respeto hacia el prójimo, a tener un comportamiento adecuado, aunque el rito sea diferente. Pero todas las religiones nos guían a prepararnos para vivir con armonía, con amor, con agradecimiento, en ayuda a nuestros hermanos. Todas tienen esa parte bonita. ¿M? Ritos diferentes, pero pues, en sí es lo mismo, ¿sí? Otra de las cosas que me va a ayudar en mi estructura emocional para que yo ante un duelo o una pérdida, un trauma, no me haga mil pedazos es cuánto trabajo personal tengo yo, cuánto desarrollo de mi potencial tenga yo. No es lo mismo una persona que sabe quién es, a dónde va, qué quiere, que tenga la concepción de que esta vida es de pasadita, que tenga un sentido de vida, que haya trabajado en desarrollar todo su potencial, a una persona que tiene una autoestima baja, una persona que no tiene un autoconcepto adecuado de ella misma, una persona que no tiene fe en un futuro, en una vida mejor, en que las cosas van a cambiar, que nada es eterno. El trabajo personal, el desarrollo personal es mucho, muy importante. ¿Sí? Otra de las partes que a mí me va a ayudar mucho para salir de ese duelo, ese evento traumático, es cuánta conexión tengo yo conmigo misma, con mis emociones, con mis pensamientos, qué tanto estoy yo trabajando con decir, Adriana, estás teniendo pensamientos irracionales, esto que estás pensando no es lo correcto, quítate de ahí. ¿Cuánta capacidad tengo yo para conectarme con las personas? ¿Sí? De poder vibrar, no importa que estemos en una pantalla, pero poderme conectar con ustedes, conectarme con mis seres queridos, con mis amigos,
¿sí? Y cuánta ayuda psicológica yo he recibido en el transcurso de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo de chiquita tuve un abuso emocional por parte de mi madre, un abuso sexual por parte de mi primo y nunca recibí ayuda, luego voy transitando, tengo un fracaso amoroso con mi novio que me engañó y nunca recibí ayuda, ¿sí? Y luego sigo transitando, me caso y pierdo a mi primer bebé y no me atiendo mi proceso de duelo y sigo pasando mi vida adelante y luego tengo un divorcio y nunca recibo ayuda, pues al final de todas estas cosas me voy a volver loca. Tengo tanto, tanto dolor dentro de mí que nunca se vio, que nunca me lo atendieron, que yo no he hecho nada por desocupar mi closet de ropa sucia, abrirlo, ventilarlo, y nunca he recibido esa ayuda psicológica, pues voy a terminar recibiendo o pastillas para calmar mi ansiedad, mi angustia, mi depresión, mi desilusión, o voy a llegar a un psiquiátrico. Es demasiado lo que yo traigo cargando. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos que prepararnos, que tenemos que hacer más fuerte nuestra parte espiritual, nuestro desarrollo de nuestro potencial, tener la capacidad de la conexión por medio de la meditación, por medio de tantas disciplinas que hay para conectarme conmigo, con los demás, con la luz, con el sol, con los árboles, con las plantas, conectarme con mi mundo. ¿Que hay muchas cosas malas en el mundo? Sí, pero también hay cosas maravillosas que justifican y saber que yo me tengo que hacer cargo de mi parte de dolor que traigo cargando y necesito ayuda psicológica. Ayuda psicológica van las personas que tienen más talento y más dignidad, las que dicen, yo no quiero vivir con esta podredumbre adentro. A veces creemos que los que van a una ayuda psicológica son los que están mal. Fíjense que no. La persona más sana es la que dice, debe haber caminos mejores. La persona que está más perturbada de sus emociones es la que dice, yo no estoy mal y yo no estoy loca. Está tan mal que ni siquiera se alcanza a dar cuenta que necesita ayuda, ¿verdad? Una parte, esta maestría, y ahorita ya vi a varios de nuestros alumnos que ya entraron a esta maestría de desarrollo humano y crecimiento personal es muy bonita, porque nos sirve para encontrarnos nosotros, para encontrar el sentido de vida, para analizar qué ha pasado con nuestra existencia, pero al mismo tiempo para ser facilitadores en empresas, en escuelas, del desarrollo del otro, del crecimiento del otro. Hay personas que les gusta mucho dar cursos o son líderes que les gusta de alguna manera dar programas de autoayuda, de liderazgo. Esta maestría sirve para todo eso, aparte de que es un regalo primeramente para mí y después para desarrollo del potencial humano y del crecimiento personal. El autor de esta parte del desarrollo humano y crecimiento personal es Carl Rogers. Él fue un hijo de 2 pastores estadounidenses que se dedicaron toda su vida a esa parte de servir a la iglesia y toda la teoría del desarrollo humano y del crecimiento humano, ¿sí? El crecimiento personal surge en los 80 conjuntamente con la corriente humanista, ¿sí? Y tiene mucho que ver con decir a la persona hay que respetarla, cada ser humano es único, hay que enseñarle a que se autodescubra. Una persona no requiere que le digamos qué tiene que hacer, esa persona se puede autodescubrir, el desarrollo humano. Hay una parte muy importante. Cuando alguien tiene una pérdida, casi siempre
queremos que tiene una pérdida y de un día para el otro ya esté bien. Quiero decirles que no es así. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. Una pérdida, un duelo, depende de la magnitud del duelo y de la rapidez con la que yo me atienda, lleva tiempo. Si yo pierdo un hijo, que es el dolor más grande que hay, mi proceso de pérdida puede llegar a alcanzar hasta 3 años, ¿sí? Donde voy a estar entre estas 5 etapas. Unas veces subo y otras veces bajo. Si yo pierdo, por ejemplo, a mi pareja, a mis padres, a un hermano, y mi proceso de duelo se va llevando como debe de ser y estoy tomando un proceso de ayuda, el proceso de pérdida dura 1 año, ¿sí? Mi pérdida de salud para yo poder volver a encontrarme y encauzarme lleva 1 año. Entonces, siempre y cuando no caigamos en una parte que ahorita les voy a decir. La expositora, la doctora Ross, fue la que es la autora de estas etapas y que ejemplificó en muchos libros lo que es el proceso de duelo desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es lo que pasa en cada una de estas etapas? Es bien importante que lo sepamos. La primera etapa, que es la negación. Ocurre algo y yo me siento sorprendida, siento miedo y no la creo. Digo, no, no, debo estar soñando, no es posible que me esté sucediendo esto, no es posible que se haya ido, no, él va a regresar, me voy a hacer de cuenta como que se fue de viaje, no, no puede estar sucediendo. La negación es un proceso psicológico sano que tiene nuestro sistema psicológico y es como bajar una cortina de acero para no creérmela. Porque si de repente me doy cuenta que acabo de perder algo tan querido y que no lo voy a volver a ver, me vuelvo loca en ese instante. Se llama mecanismo de defensa. Y este proceso de negación puede durar desde horas hasta semanas, hasta meses, hasta años. Las etapas del duelo no necesariamente es algo fluido, ¿sí? La persona que está en eso se va a vivir con mucho sobresalto y miedo. Y vamos a ver como que no pasará nada, vamos a ver como que no llora, como que pareciera que no pasa nada. Sí, así está, es un congelamiento. ¿Qué debemos hacer con una persona cuando está en esta etapa del duelo? Solamente acompañarla. Y no todas las terapias ofrecen el acompañamiento, la escucha y la protección, donde no vamos a hablar. Si yo soy una psicoterapeuta gestal, yo voy a estar ahí aplicando ciertas técnicas que muchas veces afecto más a la persona de lo que la puedo ayudar, porque en esta etapa yo solamente tengo que acompañarla, hacer reflexión con ella. Ahí entra muy bien lo que es el desarrollo del potencial humano, ¿sí? O bien, porque en este proceso lo que hay es mucho la expresión del sentimiento, que la persona hable y que yo terapeuta refleje. La persona habla y yo terapeuta reflejo, escucho que estás muy triste, escucho que a veces es como si no te la creyeras. Solamente la voy acompañando en esa expresión de sentimiento, pero no le digo, oye, ¿y cómo fue? ¿Y qué esto? Y a ver, ponlo enfrente de ti y dile que lo extrañas. Grítale para que te escuches. O sea, si yo empiezo a aplicar técnicas cuando una persona está en esta etapa, la voy a quebrar, la voy a lastimar.
Es como querer hacer una gelatina y después de 15 minutos en el refrigerador, quererla cortar. Voy a hacer un batidillo menos cuadritos de gelatina. ¿Por qué? Porque ella necesita expresar el sentimiento y escuchárselo para que pueda irlo acomodando, ¿sí? La única psicoterapia que nos ofrece esta posibilidad se llama psicoterapia centrada en la persona. Es la única, ¿sí? Es una escucha incondicional, es un reflejo, es un estar con esa persona, es no emitir ningún juicio para que ella pueda ir sacando todo su potencial y pueda ir reconstruyéndose. Esta maestría, no sé en este momento porque no me he metido a la plataforma donde están, pero creo que ya es una maestría cerrada. ¿Sí? Ya no está abierta, hasta donde yo sabía. La segunda etapa de lo que es la etapa del duelo es la persona ya aceptó que se murió, ya aceptó que no va a regresar, ya aceptó que ese ser humano jamás lo va a volver a tener como lo tenía y empieza mucho enojo, mucha cólera, indignación, resentimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que haber sucedido esto a mí? No es justo, he sido una buena persona, me he portado bien. ¿Por qué? ¿Sí? En esta etapa, como terapeutas o como personas que estamos acompañando, como un familiar, que estamos acompañando ya sea al niño, al adolescente, al adulto, necesitamos tener en primer lugar lo que el humanismo nos dice, una aceptación sin condición, una aceptación incondicional, ¿sí? Que de repente va a agarrar y va a aventar un florero a la pared, que va a quebrar un vidrio, que va a romper la puerta, que va a agarrar todo el refrigerador, lo va a patear y va a tirar la comida. Sí, señores, esa persona está viviendo un dolor con enojo. Lo que yo necesito solamente hacer es cuidar a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto que no se lastime, pero no le voy a quitar la posibilidad de que él pueda expresar, que pueda maldecir. Casi siempre en esta etapa se maldice al Dios de cada uno de nosotros. Lo creemos como un castigo, ¿verdad? Creemos que no existe porque un ser tan grande, tan misericordioso, que le hemos dado todo el poder de nuestra vida, ¿cómo nos puede traicionar de esta manera? Entonces, el enojo puede ir en muchas direcciones. Tenemos que aceptarlo, tenemos que escuchar. Nos van a decir lo mismo. Maldito sea, que se pudra, que esto y que lo otro, y por qué a mí, y tenemos que escuchar, volver a escuchar lo mismo, estar en lo mismo, pasar por lo mismo, aceptar todo lo que nos está diciendo, no contradecirlos, que se vayan vaciando, 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 porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de la reconstrucción. De hecho, un psicoterapeuta humanista jamás le va a dar nada a la persona, le va a facilitar el proceso de reconstrucción, pero el proceso de reconstrucción lo hace la persona, sea niño, adolescente o adulto o viejecito, ¿sí? Un psicoterapeuta es muy respetuoso, solamente va aplicando técnicas, métodos, va tejiendo para que la persona vaya caminando. La psicoterapia humanista es increíblemente hermosa. Cuando no estamos preparados, pues creemos que le vamos a decir, mira, y ahora vas a hacer esto, y cuando llegue le vas a decir, oye, ¿y qué más? Eso es un robo, eso es una caricatura de psicoterapia, eso no es psicoterapia, señores. La psicoterapia es algo hermoso, es algo que cuando se está en esa relación yo-tú, decía Buber, es como flotar con el otro, es como acompañarlo y llevándolo, no a donde yo quiero que vaya, ni que vea lo que yo quiero que vea,
sino a lo que él va descubriendo y se va autodescubriendo. Creo que eh, es lo más hermoso que existe ser psicoterapeuta. Yo como psicoterapeuta de niños y como maestra en las maestrías de psicoterapia infantil, es una de las cosas más maravillosas que me puede pasar. Me transporto a una conexión increíble. Me gusta mucho la neurociencia, me gusta mucho la neuroeducación, soy muy buena reentrenando trastornos neurológicos. Trabajo en un laboratorio neurológico en los Estados Unidos, pero sin embargo, el hacer terapia y en especial con niños, con adolescentes, es un placer. Es contactar con lo más hermoso que existe. ¿Mm? Y irlos acompañando. Un día va a estar de alguna manera enojado, otro día va a estar más enojado, otro día va a estar menos enojado, pero irte acompañando y que sepas que aquí estoy y que mientras yo viva, aquí voy a estar, para que pueda pasar de esa etapa y pueda abordarnos otra etapa. Para las personas que les guste ese tipo de acompañamiento, de estar con la persona, el tipo de enfoque que ustedes pueden aprender, estudiar, es la psicoterapia breve e intervención en crisis, porque muchas veces en la etapa de enojo, la persona llega a querer suicidarse. Esa persona quiere ir y matar a alguien, ¿sí? Y en esas crisis que la persona tiene y que sale fuera de sí, es donde entra este tipo de psicoterapia, donde nos llevan a una personita fuera de sí, toda rasguñada, toda cortada porque quiere morirse para irse con el ser querido, ¿sí? O drogada, y ahí es donde podemos entrar para rescatarlos y jalarlos a la autopista de del querer vivir. Nosotros estamos muy orgullosos como universidad porque somos la única universidad que tiene todos los enfoques psicoterapéuticas humanistas y que vamos haciendo cada maestría no como un pedacito de todo, sino vamos teniendo una especialización para que el alumno diga, es que yo manejo muy bien estas técnicas, pero yo necesito estas técnicas que sé que me pueden servir y que no manejo. Y esa parte nos da muchísimo gusto de poderles ofrecer al psicólogo, al psicoterapeuta, al maestro, las herramientas que requieren, no lo que nosotros queremos dar. Em, También otra de las psicoterapias que podemos buscar cuando una personita está en un estado de mucho enojo, ¿sí? Un niño, un adolescente, un anciano que acaba de perder su compañera de toda su vida. Tenemos que buscar un psicoterapeuta que maneje la Gestalt, porque ahí es lo que más se requiere, una reconstrucción de la experiencia rápida. La persona ya está en un volcán abierto. Lo que necesitamos es simplemente acomodar las cosas. Entonces, eh, si yo aplico una psicoterapia Gestalt en una etapa donde apenas está en la negación, voy a quebrar a la persona. La maestría en psicoterapia gestal aquí en la universidad abarca muy bien la parte para empatizar. Tiene dos enfoques muy importantes y también la psicoterapia infantil. Se maneja el enfoque centrado en la persona y la psicoterapia gestal. Porque cuando nos llega la persona, tenemos que empatizar y ayudarlo con la psicoterapia centrada en la persona, pero después que la persona ya está preparada, esté fuerte, tenemos que entrar con la gestal, ¿sí? Entonces, una persona que quiera decir, pues a mí me gusta mucho el enfoque centrado, pero me gustaría hacer más reconstrucción de experiencia, es preferible que se meta a una psicoterapia gestal a estudiarla a que se quede nada más centrada en la persona, porque centrada en la persona no va a poder hacer reconstrucción de experiencia. Aquí sí se hace reconstrucción de experiencia.
Y la otra es para acompañar y desarrollar el potencial. Aquí es para acompañar, preparar y hacer cirugía. Desde mi punto de vista, las personas que les guste más la actuación, métanse a una gestal más que a centrada nada más, porque ya van a saber que pues no pueden hacer mucho, nada más que acompañar y acompañar y acompañar y después de acompañar volver a acompañar. Muchos de los que están tomando ahorita la psicoterapia centrada en la persona están tomando gestalt al mismo tiempo. ¿Sí? En psicoterapia infantil también se lleva los dos enfoques, se lleva el psicoterapia centrada en la persona y se lleva la psicoterapia gestal para poderles dar a los herramientas y puedan atender los casos. Cuando ya se logra pasar a la otra etapa, que es la negociación, la persona ya no tiene enojo, la persona ya no está negada, la persona ya sabe lo que sucedió, pero tiene miedo al futuro, tiene mucha incertidumbre, tiene mucho desconsuelo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya se fue, ya no siento coraje, ya sé que es una realidad que tengo que enfrentar, pero ¿qué hago? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene seguir? Es mejor que yo me muera. Y en esta etapa hay momentitos donde logran decir, pero pues la vida todavía es bonita, disfruto tantito, pero vuelven a caer, ¿sí? Aquí entra mucho algunas terapias que son muy específicas para este momento, porque han vivido tanto en dolor y aprendieron a vivir tanto con aquella persona o en aquella circunstancia que ahora sienten que la vida no tiene un sentido. Quienes estamos a su alrededor necesitamos escucharlos mucho, acompañarlos y darles mucho contacto físico. En esta etapa es cuando más se corre el riesgo de un suicidio, ¿sí? Entonces, el contacto físico por sí es siénteme y aquí estoy. No estás solo. Mira, aquí estoy contigo, te escucho, te acompaño, no estás solo, estás aburrido, estás feo, estás no agradable, pero aquí estoy. Y mi conducta no va a cambiar porque tú estés mal, sin quererte bañar, maldiciendo al mundo, negativo. Aquí estoy y estoy contigo. Sí, es una parte muy, muy importante esta parte de la negociación que la persona va haciendo dentro de él de decir, perdí esto, pero tengo esto, pero no tengo esto. Ahora, ¿cómo puedo vivir sin tener esto? Tengo que aprender a vivir. Aquí es donde reaprenden a vivir. Y en esa reaprender a vivir, una de las mejores terapias que hay es la psicoterapia racional emotiva conductual. Es la única. ¿Por qué? Porque tenemos que racionalmente procesar la emoción y modificar la conducta que trae. La psicoterapia racional emotiva es algo maravillosísimo. Es un proceso que no es largo y que la persona la sacamos de el puro sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y lo empezamos a llevar a su cerebro, ¿sí? A su procesamiento cognitivo, a su aprendizaje, a encontrar respuestas racionales, a sacarlo de la parte central del cerebro, que es la parte emocional, y llevarlo a la parte racional, que es la corteza, a desactivar la amígdala que le está mandando señales de ansiedad, de depresión, de angustia, desactivar este mundo para que se llama que hay un secuestro de la amígdala cuando la persona solamente se queda en el puro siento, sufro, sufro, ¿para qué? Bla, bla, bla. Hay un secuestro de amígdala y el secuestro se da del razonamiento. Mientras la amígdala está activa, la parte central del cerebro, no puede razonar la persona. Entonces, la psicoterapia racional emotiva desactiva la amígdala
y puede la persona empezar a razonar y empezar a actuar de forma más lógica y modificar su conducta, ¿sí? No estar en ese TOC, en este obsesivo compulsivo, amaneció, me siento mal, me duele, nada me gusta, ¿para qué vivir? ¿Para qué existir? Me tomo un trago, me fumo, me tomo un churro, empiezo a tomar pastillas para sentirme mejor. Se logra sacar la persona de ahí. Y la única, a mi punto de vista, a lo mejor alguien más me puede contradecir o me puede decir que hay otro tipo, pero para mí la psicoterapia racional emotiva vale oro, oro molido, ¿sí? Porque rescatamos vidas, porque esas personas las podemos hacer que piensen mejor, que actúen mejor, que razonen el sentimiento, y esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Entonces, a los alumnos que están aquí en esta psicoterapia, pues muchas felicidades. ¿Por qué? Porque van a cambiar vidas. Lo que puedo yo durar en otro tipo de terapia con esto, yo diría, si yo tuviera que dejar 3 terapias, yo agarraría la psicoterapia centrada en la persona para ayudar a entrar. 2, yo dejaría la gestal para reconstrucción de experiencia y para reconstrucción conductual y de razonamiento, cambiar el cerebro de la persona, porque es cambia tu cerebro, cambia tu vida. Me quedaría con estas 3. Y si ustedes tienen la posibilidad hoy por hoy de estudiar 2 maestrías, agarren 2 complementarias. Hoy es su momento y es muy fácil, les voy a decir por qué. Porque si ustedes en psicoterapia, si ustedes revisan el plan de estudios en el sitio web, si en psicoterapia racional, emotiva, conductual llevan metodología y en Gestalt llevan metodología, hay una revalidación interna, nada más lo tienen que cursar una vez. Si en uno llevan grupo psicoterapéutico y en la otra también, solamente cursan un grupo psicoterapéutico. Entonces, todas las materias que son iguales tienden a hacer una revalidación y esa revalidación la hacemos nosotros como universidad porque tenemos la facultad, en nuestro reglamento lo dice, de poder hacer la revalidación interna. Pero si ustedes estudian una psicoterapia racional emotiva ahorita, la terminan y luego dejan pasar tiempo y entran a una Gestalt, tienen que cursarla o bien revalidarla en la Secretaría de Educación Pública. Y yo no sé en otros estados, pero aquí la Secretaría de Educación está bastante complicada, así que podemos envejecer y a veces los trámites no salen. Entonces, si ustedes quieren tomar 2, por eso ustedes van a escuchar mucho a las personas que dicen: "Cursamos 2 maestrías". Sí, porque hay una revalidación. Otra de las psicoterapias a las que podemos acudir cuando la persona está en una parte de decir: "No quiero, ¿para qué salir?", con pensamientos suicidas, con pensamientos de muerte, es la psicoterapia con programación neurolingüística. Esta psicoterapia no es otra cosa nada más que hipnosis. ¿Sí? Son las psicoterapias, pero esta psicoterapia de programación neurolingüística no la podemos aplicar al principio, ni a la mitad. La tenemos que utilizar cuando la persona ya ha pasado por ciertas etapas. De otra manera, vamos a hacer un picadillo. Y la parte de aceptación. Esa parte de aceptación es cuando la persona vuelve a su vida normal. La persona solía ir a caminar, jugaba básquet, esa persona le gustaba cocinar, siempre traía sus uñas bien arregladas, era una persona que le gustaba ir al café con sus amigos, con sus amigas, y le empiezan a ver tranquila, confiada y dispuesta a vivir. Cuando vemos a una persona así, que ha salido de entre las cenizas, el dolor, lo único que hay que es felicitarla mucho y ayudarle.
Ahora, este proceso no es tan bonito como que salto de una etapa a otra, ¿eh? Hay ocasiones en que la persona ya está en la negociación y se nos va hasta la negación. Está en la negación y se nos brinca como hasta la aceptación por unos ratitos y luego se nos vuelve a brincar al enojo, ¿sí? Entonces, no es tan lineal. Se pone lineal para ser explicativa. Entonces, cualquier persona de las que están aquí que tenga una persona que haya pasado un evento traumático o que haya pasado una pérdida, pues ya ahora sabe en qué etapa está y qué tipo de apoyo psicoterapéutico es el que se debe buscar. Porque a veces cuando necesitamos un apoyo psicoterapéutico o de cualquier tipo, no sabemos a cuál es el especialista indicado. En esta parte, de aprender a vivir, de fluir, de sentirme feliz, de sentirme contento, es donde entra esta maestría de desarrollo humano y crecimiento personal. Encontrarme y vivir bonito conmigo, ser bonito conmigo. Es un proceso, nunca van a estar en el mismo lugar. Tenemos que respetar a la persona y tenemos que utilizar esta bendita frase que le dio vida una mujer muy, muy adulta, madre de uno de los grandes, psicoterapeutas Gestalt, John Stevens. Barry Stevens escribió un libro que se llama No empujes al río, porque fluye solo. Una mujer que estudió con Fritz Perls, em, siendo ya muy adulta, y que la llevó su hijo. Le dijo: "Mira, y mamá, yo creo que tú puedes entrar", y estudió muy, muy adulta un entrenamiento con Fritz Perls y escribió libros formidables, entre otras, No empujes al río porque fluye solo. Y como hermano, y como mamá, y como compañera, tengo que ir respetando el proceso de la persona, no empujarla, acompañarla. La persona, todos tenemos una sabiduría interna que nos va a ir permitiendo ir saliendo adelante. Cuando la persona finalmente no sale de ese duelo y ha pasado un año y tiene el mismo sufrimiento y tiene las mismas ideas y tiene los mismos pensamientos, ¿sí? Cuando la vemos que está abandonada, que está abusando del alcohol, la cerveza, del cigarro, de las drogas, de las pastillas para dormir, que no le encuentra un sentido a la vida, que se quiere morir, que todo su plática es de desesperanza, que tiene abandonada su cocina, su casa, su cuidado, su salud, su alimentación, y ha pasado un año, esa persona ya tiene un duelo patológico. Tenemos que tener cuidado, esa persona no va a salir sola. Esa persona requiere una ayuda profesional multimodal. Y lo primero que tenemos que hacer es llevarla con una psiquiatra, con un psiquiatra, porque seguramente va a necesitar algún tipo de químico para regresar su balance. Está tan mal que llevarla a una psicoterapia no va a poder conectarse porque está totalmente abandonada. Entonces, es una pacientita psiquiátrica, lo más recomendable es llevarla a una valoración que nos le ayuden un poquito con algún antidepresivo, con algún ansiolítico, con algo, durante escasos 3 meses, en lo que yo, psicoterapeuta, puedo irla jalando y poniendo en plataforma. Cualquier medicamento que tenga que ver con medicamento para el cerebro, llámese neurológico o psiquiátrico, dura un mes para poderse impregnar el cerebro en medicamento. Entonces, no crean que le damos la pastilla ahorita y ya al ratito está bien. No, a partir del mes empezamos a ver algunos cambios y entonces esa persona ya puedo empezar a trabajar psicoterapéuticamente con ella y después de unos 3 meses, 4 meses, el psiquiatra
quitará ese medicamento, o el neurólogo, puede ser un neurólogo o un psiquiatra, ¿sí? Pero ahí ya, cuando dejamos pasar los dolores, pues ya se convierten en patológicos. ¿Cómo ayudar a una persona patológica? Acompañándola con contacto físico, no juzgándole, ofreciéndole ayuda, mucha paciencia, mucha disponibilidad, mucho respeto. No hay más que le podamos dar. La persona está mal y esa persona no quiere estar así. Está mal porque está mal. ¿Qué hacer cuando una persona no quiere ayuda? Muy fácil. Si una persona no quiere ayuda, es porque su sufrimiento tiene una ganancia. Porque sufrir le permite controlar a alguien o a algunos. Porque mientras esté en sufrimiento, todas las tardes van y la ven. Tiene a la hija ahí junto a ella, porque está en una condición de pobrecita de mí y todos atiéndenme y estén conmigo. Ahí no hay nada que hacer, porque ahí hay un negocio, señores. Y ante eso nadie puede.